¿Cómo están, queridos adultos mayores? Espero que hayan puesto en práctica lo que hablábamos las sesiones pasadas, al grado de que aprendamos a aceptar las cosas que ya tenemos hasta este momento, que tenemos que aceptar en este momento con nuestras limitaciones, la soledad, etcétera, todo lo que hablamos. Ahora quiero invitarlos a desprendernos de aquellas cosas que pues ya tenemos que hacerlo, darnos cuenta de que ya no son nuestras o ya no son parte de nosotros. Y una de las cosas que hablábamos la vez pasada, que era la soledad, y que de repente poníamos nuestra esperanza para ser felices en que los hijos estuvieran con nosotros, y nos convertimos en esos machacones que queremos que estén nuestros hijos con nosotros. Tenemos que aprender a eso, a desprendernos de los demás, a desprendernos de las cosas, quizá, a desprendernos también de nuestra sexualidad, a desprendernos de nosotros mismos, del ego que de repente traemos. Es tiempo de desprendernos hasta de nuestra autosuficiencia. Todo esto lo vamos a ver en estas siguientes sesiones que vamos a tener. Así que empecemos hablando por qué es el desprendimiento. La vejez nos desafía a practicar esto. Toda nuestra vida es un continuo desprendernos, no solamente en la vejez, sino día con día. No sé si recuerden ustedes cuando tuvieron que desprenderse de los juguetes que les llegaban cada 6 de enero. ¿Por qué? Porque ya los reyes ya no llegaron, o porque ustedes ya no creían en los reyes. Que a mí me pasó, yo no creía en los reyes, pero sí esperaba el juguetito. Aprender a desprendernos de eso han sido procesos a veces dolorosos para dejar de ser niños y empezar a ser adolescentes, para dejar mi adolescencia, para empezar a ser joven, para dejar a lo mejor la dependencia que yo tenía para con mis padres y empezar a ser independiente. Todos estos son desprendimientos que a lo largo de la vida vamos haciendo. Sin embargo, eso los vamos haciendo conforme nos va empujando la vida. La vejez también es una etapa donde nos empujó la vida y que ahora tenemos que, para que sea menos doloroso, hacerlo de una manera voluntaria, el desprendimiento. A medida que envejecemos, este desprendimiento se vuelve cada vez más marcado y muchas veces hasta doloroso, como les decía hace un momento. Tenemos que desprendernos de nuestra profesión. Maestros que, como les cuesta trabajo desprenderse de su profesión, les encanta estar con los niños y no ven otra forma. Nosotros los curas, miren qué trabajo nos cuesta desprendernos a veces de nuestra vocación, que nunca se nos va a acabar, pero desprendernos de lo que estábamos haciendo y que a lo mejor ya no podemos hacer. Cuando empiezan a decirnos, es que ya no se le entiende, es que ya no escucha, es que tantas cosas que nosotros tenemos que aprender a ir desprendiéndonos de lo que ya no podemos hacer, y como sacerdotes, en el caso mío, seguir haciendo lo que pueda hacer y que todavía lo hago bien, ¿no? Entonces, aprender a desprenderse. Ya no podemos definirnos únicamente por lo que hacemos, sino más bien tenemos que empezar a aprender a medir nuestras fuerzas. Ya no podemos caminar, ya no podemos rendir como antes, ni con igual rapidez. Perdemos algunas personas con las que vivimos, con las que nos sentíamos aceptados, y solo podremos lograr desprendimiento en la ancianidad si nos ejercitamos desde ahora. Claro, en mi caso. En el caso de ustedes, pues ya lo que no se ejercitaron, pues ahora tenemos a veces que hacer violencia para desprendernos. El desprendimiento, alguna vez, no sé si ya ustedes vieron esa película de La Misión. En La Misión hay un momentito de esa película donde aquel hombre se está autocastigando cargando su armadura, y llega un momento en que dice, ya basta, y le cortan esas cosas en las que estaba cargando siempre y que lo jalaban hacia atrás. Le cortan todo eso y entonces se siente más libre, se siente más ligero. Yo creo que es una de las cosas que nosotros también tenemos que hacer, aprender a vivir en esos pasos ligeros, donde ya no tenemos cosas que nos estén trabando. En vez de ponernos a llorar por lo que nos desprendemos, más bien nosotros ver
que somos más libres en muchas cosas. Hay dos fuerzas que pueden ayudarnos a sentirnos cobijados y sostenidos en nuestra soledad. Ya lo habíamos dicho, que era la naturaleza. Sin embargo, ahora tenemos que aprender qué cosas son las que nos van a ayudar a sentirnos abrigados cuando nos vamos desprendiendo de los demás. Bueno, pues también está esa presencia de Dios. ¿Qué es lo que le dice el Señor cuando Pedro empieza a estar, no, más bien el Señor le dice a Pedro qué es lo que va a pasar con él cuando esté viejo? Yo creo que esa es una de las enseñanzas que tenemos que tener bien presentes, ¿no? Tú irás a donde no quieras ir, otros te ceñirán y otros te indicarán hacia dónde quieres ir. Es evidente que cuando hablamos de Pedro, es un Pedro impulsivo, un Pedro que quiere hacer las cosas como se le da la gana. Es el que primero responde a Jesús, es el que le dice hasta a Jesús, le quiere corregir la página. No, Señor, no tiene que ser así, tiene que ser como nosotros decidamos. Ese es el Pedro. ¿Qué le dice Jesús? Y le pega justo ahí donde no le gustaría verlo jamás, ¿no? Donde en la vejez. Ahorita tú eres impulsivo, el día de mañana, mira, vas a tener que dejar que alguien te ciña, que alguien te vista, que alguien te bañe. Y para Pedro, esto es una confrontación para nosotros mismos también, ¿no? Sin embargo, tenemos que aprender a renunciar a eso, hasta nuestra autosuficiencia. En la vejez, este hombre Pedro activo tiene que desprenderse incluso de su propia voluntad. Ya no puede hacer lo que desea, lo que considera que es correcto. Debe estirar las manos y dejar que lo hagan otros por él. Otro lo ceñirá, otro lo llevará a donde él no quiera. Nadie quiere que lo lleven hacia la muerte, pero si bien se mira, de esto se trata la vejez. Desprendernos de la idea de que podamos apropiarnos de nuestras vidas y aceptar lo que Dios demanda de nosotros. La propia muerte, esta se nos va dando en cuotas, es decir, vamos muriendo poco a poco. Conforme vamos desprendiéndonos o vamos dejando de hacer unas cosas, la muerte la estamos experimentando día con día. Primero debemos desprendernos de nuestra propia voluntad, luego de la actividad, a continuación del propio yo y finalmente de la vida. Es así como vamos por esas etapas que vamos desprendiéndonos nosotros de la vida y vamos saboreando poco a poco la muerte. Pedro quiere saber al menos qué será de los otros. Por eso pregunta a Jesús, ¿y qué va a pasar con él? Y Jesús le responde, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. ¿Qué es lo que hace con esto Jesús a Pedro? Lo que le exige a Pedro es que también se desprenda de las comparaciones, porque son una de las cosas que nos hacen mucho daño. Nos comparamos tanto con lo que hace el otro que cuando nos damos cuenta que no podemos hacerlo, nos sentimos más y más acabados y más viejos. Eso trae las cosas que nos pide el Señor. Despréndete de las comparaciones. Debe comprometerse con el camino que Dios le señala, sin preocuparse que los otros vivan más o que vivan menos. Tampoco ha de comparar la muerte de los demás con la suya, que Dios quiere que sea en la cruz o como sea. No debemos comparar nuestra muerte con la muerte de los demás. A veces escucho a los adultos mayores cuando dicen, yo no quiero terminar como, y ya mencionan como quién, ¿no? Oye, tú eres tú y tu vida es exclusiva tuya, por lo tanto debes de dejar que sea como Dios quiera. Y es ahí donde nos abandonamos al Señor. Es ahí donde también tenemos otra muerte, que es a nuestra propia voluntad para dejársela a Dios. Cada ser humano muere su muerte y no tenemos garantía de alguna cómo será. Finalmente, habremos de desprendernos también de nuestra muerte y dejarla en manos de Dios. ¿Cómo va a ser? Como tú quieras, Señor. Yo ya estoy en tus manos. Recuerden ustedes lo que platicábamos en el tema de la soledad. En el tema de la soledad hablábamos también de que es refugiarnos en Dios y sentirnos abrazados por Él.
de tal manera que cuando llegue este momento no sea tan difícil. Así es que también tenemos que aprender a desprendernos de la propia vida. Vamos a dejar un momentito y a desprendernos del cansancio o del sueño que nos dio y levantarnos, ponernos a hacer alguna cosa o simplemente escuchar lo que enseguida ponemos como intermedio para después continuar. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, 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 Señor. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Regresamos y estábamos hablando de este desprendimiento. Qué doloroso experimentamos cuando se nos va alguien, cuando se nos desprende. Tenemos que desprendernos de un ser humano que compartimos con él muchas cosas. Hablo de la esposa, del esposo y a veces, lamentablemente, también hablo de algunos hijos, que algunos de ustedes se tienen que desprender también de ellos. Fíjense que comparto cuando voy a los cuerpos presentes
con palabras tratando de consolar a la persona y de decirles, cierto que ahora llega un momento de acción de gracias donde hacemos una lista de aquellas personas con las que convivimos y que ahora estamos despidiendo y que tendrán muchas cosas que decirle al Señor en acción de gracias por lo que nos regaló a través de esa persona. ¿Cuántas personas nos despedimos de ellas? Y tendríamos que decirle o reflexionar, realmente nunca nos pertenecieron, siempre fueron de Dios. Nosotros quisimos apropiárnoslas y las hicimos nuestras, pero al fin y al cabo son de Dios. Por lo tanto, tendríamos que soltarlas y decirle, ahí está, Señor, porque al fin y al cabo a ti te pertenecen. Esas son de las cosas que tenemos nosotros que aprender a desprendernos. De tal manera que lleguemos un día a decirle al Señor, hágase tu voluntad, y que esa sea nuestra oración. Qué bueno sería que cada vez que nos enteráramos del amigo que falleció o de la persona que vivía a un lado y que falleció, que nosotros podamos decir, hágase tu voluntad. Y que cuando no podamos levantar el brazo para hacer alguna cosa, que podamos decirle también al Señor, hágase tu voluntad. Que nuestra oración se transforme en eso. ¿Cuántos de ustedes de repente padecen insomnio y se la pasan renegando porque no pueden dormir? ¿Y por qué no empezar a repetir, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad? De tal manera les aseguro que pronto les llegará el sueño. Pero que esa oración tendría que ser la oración del desprendimiento. Hoy no vino el hijo, no está conmigo, hágase tu voluntad, Señor. Ya el nieto tuvo que irse a la escuela, ahora presencial, y anteriormente me entretenía con él, hágase tu voluntad. Y empezamos a dejarle al Señor las cosas que estamos viviendo, que hemos vivido, y que sin embargo ya meritan desprendernos de eso. Nosotros como adultos mayores podríamos decir ya no servimos para nada, sin embargo un cristiano siempre está al servicio. Fíjense que donde yo he visto en la mayoría de las parroquias nos hacen falta el ministerio de intercesión. ¿Qué es el ministerio de intercesión? Aquellas personas que están orando por nosotros y que podemos llamarles a tal hora, a cualquier hora, y que podamos decirles, oigan, pónganse esa oración porque en este momento voy a hablar con una persona que tiene un gran problema, o voy a hablar con una persona que quiere suicidarse, y que tú te pongas a hacer oración en ese mismo instante. O que el padrecito pueda decirte, oye, vamos a tener un retiro de jóvenes, te pido de favor que te pongas a hacer oración. Gente como ustedes, que pueden realmente convertirse en intercesores grandísimos y que nosotros hemos desperdiciado. Y a lo mejor nosotros como sacerdotes no hemos volteado a verlos a ustedes y decirles, oigan, vamos a formar un grupo de intercesión, donde en el mismo momento, en el mismo horario, aunque sea desde sus casas, ustedes están haciendo oración por un mismo fin. ¿Qué no dijo Jesús o qué no le creemos lo que nos dijo Jesús? Que donde 2 o 3 se reunían en su nombre, ahí estaba Él. ¿Qué no dijo Jesús? Que si se ponían de acuerdo para pedir algo, lo iba a conceder. Claro, y ahí es una de las cosas que ustedes pueden hacer. Alguien me decía, es que no podemos convertir a los adultos mayores solamente en servidores en la oración. Y yo les decía, ¿por qué no? Si un cristiano nunca deja de servir, solamente hasta que el Señor lo recoge y lo lleve al cielo. Y no sé si allá nos deje servir también a los que están aquí, seguramente sí. Seguramente también estaremos pidiendo por los que se quedan aquí para que lleguen un día a esa gloria eterna. Así es que siempre vamos a servir y ya no podemos caminar, ya no podemos salir. Sí, pero sí podemos orar. Y mientras puedas orar, entonces todavía puedes hacer algo por los demás. En la ancianidad tenemos que descubrir que ya no importa qué hice ni qué hago, sino quién soy a partir de ahora. A menudo pensamos que somos menos si nos desprendemos de nuestro trabajo, nuestras fuerzas, nuestras obligaciones y nuestra autovaloración. El taoísmo cuenta con una parábola que nos muestra que precisamente cuando uno se desprende de toda valía exterior, se revela el valor real de la persona. Se refiere a un carpintero y su aprendiz, que vio un día un roble muy alto y nudoso y se sorprendió. El carpintero dijo al aprendiz, ¿sabes por qué este árbol es tan robusto y viejo? El aprendiz le contestó, no. ¿Por qué?
El carpintero prosiguió: porque es inútil. Si fuera útil, lo habrían talado hace tiempo, lo habrían serruchado y utilizado para fabricar camas y mesas. Pero como es inútil, lo dejaron vivir. Por eso, ahora está tan crecido que hasta podemos descansar a su sombra. Vean ustedes, hay que entender esta parábola, porque si no nos quedamos solamente con la palabra inútil, no sirvió para nada. No. Lo que quiere decirnos es que lo vieron inútil. Sin embargo, está dispuesto a dar su sombra a los demás. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿O qué quiere decirnos ese autor con esto? Que la valía de ustedes ya no está en lo que hacen, ya no está en si son útiles para tal o cual cosa, sino en la sombra que dan a los demás, en el reposo que pueden brindarles a los otros. Cuando nos desprendemos de la vida exterior, entonces de esta valía que nos daban exteriormente, entonces tenemos un valor más en el interior, más intrínseco, donde nuestra vida se vuelve fructífera, no por lo que hago, sino por lo que entrego, por lo que doy. Y entonces puedo convertirme en aquel que pueda darte un poco de descanso, un poco de paz, un poco de tranquilidad. Aquí estoy yo. Inútil para el mundo, pero útil para aquella persona que quiere descansar, que quiere renovar sus fuerzas, que quiere escuchar algún consejo o que simplemente quiere ser escuchado. Aquí estoy yo como adulto mayor. Solo puedo desprenderme de lo que he aceptado en su momento, es decir, de lo que he considerado como mío. Y es entonces que puedo decir: esto ya no me pertenece y lo empiezo a desechar, o al menos ya no lo considero como vital en mi vida. Cuando nosotros hemos sacado provecho de nuestra vida, entonces nuestra vejez se convierte en eso. Decir, di lo que tenía que dar. En algún momento, como el árbol, fui quizá tabla para proteger a aquella persona que tenía frío. En otro momento quizá me convirtieron en papel para que otra persona escribiera. Pero ahora ya no tengo otra cosa, sino qué es lo que puedo dar a los demás. ¿Puedo llorar la vida? Puede ser. Sin embargo, si la viviste bien, ¿por qué la vas a llorar? Si al fin y al cabo la disfrutaste en todo momento. Es naturaleza nuestra, entonces, desprendernos de aquello que ya no nos sirve o que ya no podemos llevar sobre nuestros hombros. La tarea del joven o la tarea de aquellos que todavía pueden hacer es que se empiecen a preparar para que el día de mañana puedan desprenderse de todas las cosas. Debemos dejar ir nuestros bienes, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra sexualidad, nuestro poder y finalmente nuestro ego. Si nosotros soltamos estas cosas, verán cómo nos vamos a sentir mucho más ligeros para vivir y sobre todo para dar sombra y sobre todo para coger. A lo mejor nuestra traba y nuestros corajes y nuestra amargura vienen de eso. No queremos soltar. Y cuando viene un joven, le hacemos la vida imposible, porque no queremos soltar lo que ya no nos pertenece, cuando podríamos hacer feliz a aquella persona y hacerlo sentir pleno simplemente con nuestra sombra, con nuestra charla, con nuestra escucha. Todavía tienes mucho que dar. No te centres en lo que estás perdiendo. Céntrate en lo que tienes ahora y en lo que puedes dar. Céntrate en esa metamorfosis que sufrimos los ancianos y que nos volvemos ya limitados, que ya no tenemos lo que teníamos antes, pero tenemos otras cosas, tenemos otros colores en nuestro ropaje que podemos brindar con eso alegría a los demás. Así es que yo te invito, vamos a desprendernos de todas esas cosas y empezar a vivir una vida nueva, donde la vida nueva tiene sus características y sus colores, tiene sus matices tan hermosos que pueden ser enriquecedores para otros. Vamos a dejarle ahí, espero que les haya servido. Nos vemos con la ayuda de Dios el siguiente viernes. Hacemos oración para despedirnos. Gracias, Señor, por esta vida que me das. Gracias por todo lo que disfruto,
porque lo que he disfrutado, por todo lo que he tenido. Gracias por aquella persona que me amó. Gracias por la persona que en algún momento estuvo aquí conmigo y que me hizo feliz y que tuve que desprenderme porque él tiene o ella tiene que hacer su vida también. Gracias por aquellas personas que me brindaron felicidad. Gracias por los éxitos que tuve en mi juventud, en mi madurez. Gracias por los logros que alcancé a través de mi trabajo cuando pude hacerlo. Gracias por las amistades que tengo y que poco a poco tú te has encargado de irlas recogiendo. Aquí están, Señor, te las entrego. Muchísimas gracias por lo que hiciste en mi vida. Muchísimas gracias por lo que me regalaste. Ahora quiero también seguir dando mientras tú me dejes aquí. Quiero seguir dando sombra a los demás, un poco de paz, un poco de remanso, un poco de descanso. Que si quieren ellos hablar, que yo esté dispuesto a escucharlos. Dame la capacidad, Señor, y la sabiduría de los años para saber aconsejar a aquel que se acerca a mí buscando un refugio, buscando un consuelo. Y que siempre mis manos arrugadas y torpes estén siempre dispuestas a dar una caricia a aquel que lo necesita. Que así sea. Cuídense mucho.